Embaixador, obrigado pela apresentação, pelo entusiasmo. Eu dou a palavra a seguir a Irma Arguello, querida amiga, presidente ou presidenta, se quisermos ser politicamente incorretos, da Fundação NPS Global. Por favor. Muchísimas gracias, Marcos, por la presentación. Muy agradecida por la invitación. O sea, señoras, señores, intentaré aquí hacerles llegar mis reflexiones desde lo que es el trabajo diario de la Fundación NPS Global, que en realidad está preocupada por los dilemas, o sea, por los problemas de seguridad internacional que están al borde de plantearnos si tienen o no solución, ¿no? En la vida uno piensa que todo problema, yo soy una optimista nata, ¿no? Trato de pensar que todos los problemas tienen solución, pero a veces las soluciones se dificultan muchísimo. Entonces, nuestra misión es analizar esos problemas y también alertar en alguna medida cuando los caminos que vemos que están tomando los que toman decisiones a nivel internacional van por lados que nos parecen que aportan más al problema que a la solución. Yo ahora, o sea, tenía algunos datos preparados, pero ya fueron abordados en el panel inicial, en el panel de apertura. La conclusión fundamental de lo que nosotros hemos escuchado hasta ahora es que el mundo es un mundo cada vez más inseguro. O sea, yo prefiero hablar no de seguridad internacional, sino de inseguridad internacional. Cuando nosotros hablamos de seguridad, creemos que estamos del lado de la parte segura. Entonces, cuando hablamos de inseguridad, nos alienta a hacer los esfuerzos necesarios para pasarnos del lado de la seguridad. Es una cuestión semántica, pero yo creo que encierra un trasfondo que tiene que ver con el esfuerzo, o sea, que uno hace y el salirse de la zona de confort, de pensar que si no sucedieron las cosas hasta ahora, no van a suceder en el futuro. Desde ese punto de vista de los problemas típicos que nosotros nos enfrentamos, más allá de las cuestiones que ya han sido mencionadas, yo quería señalar, mejor dicho, que, por ejemplo, los dos hechos fundamentales sucedidos hace pocos días, la publicación de la revisión de la postura nuclear de Estados Unidos y también, o sea, el discurso de Putin del 1 de marzo acerca del Estado de la Nación, donde se plantea un arsenal tecnológicamente mucho más avanzado que lo que todos estimábamos hasta ahora que podía tener Rusia. Estas dos cuestiones apuntan justamente en sentido contrario de lo que podemos llamar la cooperación, apuntan hacia el multilateralismo. El factor Trump, o sea, la presidencia de Trump en muchos aspectos, abriendo una serie de frentes internacionales, frente con Corea del Norte, frente con Irán al no reconocer los avances o el cumplimiento del acuerdo P5+1, frente en Medio Oriente con el reconocimiento, o sea, de Jerusalén como capital de Israel, y instando y presionando a otros estados a que hicieran lo mismo, son todas expresiones del unilateralismo. En realidad, en un marco donde se avisora que ninguno de los 9 poseedores de armas nucleares va a desarmarse, sino por el contrario, por más que reduzcan sutilmente, como se dijo antes, en número, en realidad están modernizando sus arsenales de modo tal que el poder devastador se mantenga e incluso, adquiera propiedades específicas para distintos usos con la ayuda de la tecnología. En todos estos son expresiones del unilateralismo, perdón. De hecho, lo que está sucediendo es que las doctrinas de seguridad de los estados siguen todas dependiendo de las armas nucleares. Es decir, por más que el mundo pueda decir a voces que en realidad todos queremos un mundo sin armas nucleares, o sea, la realidad internacional de alguna manera va en sentido contrario a estas expresiones deseadas. Desde otro punto de vista, y eso sí quiero agregar, un gran factor de preocupación nuestro y en nuestros análisis es la situación del caso Venezuela con sus múltiples aristas.
Ustedes dirán, ¿por qué traigo a colación el caso Venezuela? Porque en realidad el gobierno de Maduro, más allá de la violación de todas las normas democráticas que uno puede imaginar, también, o sea, ha abierto las puertas a una interacción fluida de estos personajes con el crimen organizado. Y el crimen organizado es lo que ha permitido en el pasado la proliferación, como ha sido el caso de la red ilícita de QCAN, que fue la que condujo a la proliferación de Pakistán. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que nuestra región también es vulnerable a que, de una manera u otra, nosotros seamos contribuyentes, por acción u omisión, a algún problema de proliferación futura. En este sentido, yo creo que nosotros podemos tomar dos actitudes referido a la realidad internacional. Países como los nuestros, estoy hablando fundamentalmente como Argentina o Brasil. Una actitud principista, donde nos ponemos en la situación de horrorizarnos con las cosas que suceden y mantenernos en nuestros principios, o una actitud pragmática, donde desde el pragmatismo tratamos de aportar algunas soluciones a los problemas. Este es un gran dilema para nuestros países, que son países de desarrollo nuclear intermedio. No somos ni las grandes potencias ni los que no tenemos nada de nada. Y por supuesto que estamos intentando todos nosotros de preservar nuestros desarrollos y que nadie avance por H o por B o por razones X sobre nuestros desarrollos. Entonces, todo esto configura que cuando uno ve la situación, o sea, internacional, se da cuenta, al poco de analizar, que los riesgos nucleares que enfrentamos no son riesgos separados. En el pasado, en la concepción anterior a que el terrorismo aflorara como un actor principal en estos asuntos, que no es que no existiera terrorismo antes, simplemente emergió como un actor principal, por supuesto, el 11 de septiembre, y todos lo sabemos. Hasta ese entonces el terrorismo era un actor que se lo consideraba unido a situaciones locales, a situaciones de países, pero no se lo consideraba un actor transnacional, un actor internacional. En virtud de ese cambio, donde ya se vio el terrorismo islámico como una amenaza global, o sea, muchas cosas cambiaron. Entonces uno empezó a tomar conciencia que todas las amenazas nucleares están de alguna manera relacionadas. Para poner como un ejemplo, una red ilícita que roba un material físil de una instalación nuclear, pensemos que los materiales aptos para construir un arma nuclear, sea uranio de alto enriquecimiento, sea plutonio, están todavía en el mundo en 24 países, en instalaciones con distintos grados de seguridad. Entonces, una red ilícita, quizás con ayuda de algún personaje interno de instalación, va robando este material, y bien, ahí, o sea, lo comercializa en el mercado negro, y ahí pueden aparecer dos actores como compradores. Puede aparecer un país que desea proliferar, y puede aparecer un grupo terrorista que desea realizar un atentado. Esto muestra que todo tiene que ver con todo. No es que el desarme y la no proliferación están por un lado y que la seguridad nuclear está por el otro. Esa es nuestra concepción y lo hemos meditado muchísimo, hemos trabajado mucho, incluso en lo que son los efectos que podría tener, no ya en el lugar del hecho, sino a nivel global, de un atentado del terrorismo nuclear con un pequeño dispositivo nuclear improvisado, una simple detonación de las más pequeñas que pudiéramos imaginar. En ese caso, los efectos serían multidimensionales a un punto que, o sea, la economía se vería afectada, el comercio exterior, países como los nuestros, que no son absolutamente independientes de los insumos de alta tecnología del exterior, también se verían afectados. Se vería afectado todo el sistema de provisión de medicinas para nuestros países. En fin, habría una cantidad de efectos que serían verdaderamente aterradores. O sea que, en realidad, el tema de asegurar esos materiales también es un problema de todos los países, no de aquellos que los poseen. Entonces, esto nos va llevando de a poco a una cuestión que, bueno, de alguna manera, o sea, tenemos que asumir. Por un lado,
que los asuntos de seguridad tienen una esencia multidimensional, no solamente por su origen, sino por sus consecuencias. Cuando nosotros estamos diciendo que un acto terrorista puede desequilibrar los mercados internacionales, como ya lo hemos visto como experiencia el 11 de septiembre, ya estamos hablando de algo, de un hecho de seguridad con un hecho de economía, y así sucesivamente. Todo esto es multidimensional. Y también es multidimensional, cosa que a los diplomáticos, y digamos, ahí me estoy metiendo en un terreno y no quiero que me odien por decir esto. O sea, creo que los diplomáticos tienen que... Las nuevas negociaciones diplomáticas son también multidimensionales. Eso se ha visto en las conversaciones de alto nivel entre Trump y Jinping, donde se habló de seguridad, pero también se habló de economía. Entonces, en ese toma y daca. Quiere decir que, lo que se viene de aquí en más es la multidimensionalidad. Otra conclusión obvia es que el mundo, contrariamente a lo que nos gustaría, camina hacia el unilateralismo. Es decir, a que los países toman sus decisiones y importe lo que importe y quizás sin medir las consecuencias. Muchos de los líderes que tenemos hoy día y que hemos tenido en el pasado no tienen registro del impacto futuro de esas consecuencias. Entonces, como hay una frase muy tradicional, las soluciones de hoy se convierten en los problemas de mañana. Pero esa es la realidad y es lo que está pasando con Putin y lo que está pasando con Trump. Bueno, entonces ahora paso a lo que es el leitmotiv del panel, autonomía y cooperación, ¿no es cierto?, en temas nucleares. Yo creo que en realidad la verdadera antinomia es unilateralismo en las decisiones y cooperación, más que autonomía. Yo creo que la autonomía es algo que cada Estado debe conservar para tomar sus mejores decisiones de acuerdo a sus intereses nacionales. Pero aquí lo más importante tal vez es entender, y que a veces los que están en la más alta política no terminan de entender todo, cuáles son los verdaderos intereses nacionales y cómo esos intereses nacionales evolucionan en un mundo que está en permanente evolución y en permanente disociación en este tipo de cosas. Entonces, nosotros creemos que la cooperación es un valor que se debe mantener a rajatabla. Es decir, países como los nuestros sí o sí tienen que cooperar. Pero no cualquier propuesta de cooperación es cooperación real. Hay muchas propuestas que encierran agendas ocultas que en realidad no corresponden a una verdadera cooperación. Entonces también tiene que haber esa especie de lucidez de entender qué es verdadera cooperación y a dónde nos lleva, y qué es responder a una agenda oculta de un parceiro, como diríamos, que tiene intereses diferentes o que no gustaría de aunar los intereses con nuestro Estado. Desde ese punto de vista, entonces, para mí la cooperación bien entendida y en lo nuclear es una cooperación transversal. Y acá me ahondo un poco más en el tema que nos ocupa, que es el área nuclear. Desde ese punto de vista, toda cooperación que no sea transversal, que no implique estados de diferentes perfiles, en realidad se transforma casi en un unilateralismo. Puedo poner un ejemplo virtuoso de cooperación transversal, de cooperación genuina, por decirlo así, aunque no transversal en este caso, pero sí lo quiero resaltar, que es el ejemplo que nos llevó a nosotros, a nuestros países, armar el sistema de control vecino a vecino desde el año 1991, que plasmó en la BAC, por supuesto. Ese es un ejemplo virtuoso de cooperación que podríamos llamar bottom-up. Partió de un reconocimiento específico de los intereses de los países que se plasmó luego que se formalizó de alguna manera, que así debe ser la cooperación. Desde ese punto de vista, yo tengo mis dudas, y sí las quiero expresar aquí, respecto de las calidades que presenta el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, que en estos momentos está tratando de adquirir sus firmas y ratificaciones.
desde ese punto de vista, más allá de algunas cuestiones técnicas que tiene el tratado, que podrían ser discutibles y dan para discutir muchísimo, porque hay muchísimos debates en el mundo en este momento, creo que una cuestión que lo debilita grandemente es el hecho de la negativa rotunda de los países poseedores de las armas nucleares de participar de alguna manera en esta negociación, totalizando así entre los poseedores y los que no participaron 69 estados de la comunidad internacional. Desde ese punto de vista, yo creo que quizás se podría haber variado el eje y logrado alguna participación si se hubiera tomado este tema con mayor calma y sin tanto apuro de poder terminar un texto del tratado y incluyendo medidas de control de armas que están totalmente fuera del tratado. Yo creo en las medidas de control de armas, porque no creer en las medidas de control de armas es ponerse en el plano de la irrealidad total. Es preferible. Los puristas del desarme aborrecen las medidas de control de armas. Entonces, los puristas del desarme no quieren hablar de un tratado de primer uso, no quieren hablar de las garantías negativas de seguridad, no quieren hablar de un montón de cosas que, en definitiva, como las armas nucleares van a existir por mucho tiempo en el mundo, es eso o nada. Es decir, las armas nucleares y nada, o las medidas de control de armas expresadas hasta el momento, hasta el lugar que se pueda. Desde ese punto de vista, yo creo que los objetivos de un mundo sin armas nucleares, del desarme completo, irreversible, verificable, yo creo que son objetivos compartidos por todos. Pero lo que cambia son los distintos enfoques como para llegar a esto. Y en un mundo que marcha en sentido contrario, yo no estoy muy segura de la oportunidad del tratado de prohibición y tampoco estoy muy segura de cómo el tratado de prohibición se va a integrar al debate del tratado de no proliferación y en particular a la conferencia de revisión del 2020. Yo creo que aquí Rafael va a tener una situación, digamos, muy demandante como presidente de la conferencia de revisión, en el sentido de hacer que pueda salir de ahí algo así como una superación de lo que hemos tenido hasta ahora y no volver a las situaciones, no importa, no volver a las situaciones recurrentes del pasado. Tampoco, yo sé que se va a debatir, ya se va a debatir en el otro panel el tratado de no proliferación y el futuro del tratado, pero yo creo que a ausencia de un digamos, instrumento jurídico internacional en vigor de más calidad, creo que al tratado de no proliferación hoy por hoy hay que preservarlo, hasta en ausencia de un instrumento de mejor calidad. Y el riesgo aquí está justamente en deteriorarlo. Entonces, esto es algo que todos los think tanks tendríamos que estar, y también, por supuesto, los gobiernos, tendríamos que estar estudiando de qué manera poder lograr los objetivos sin deteriorar el Tratado de No Proliferación. Desde el punto de vista de plantear alternativas realistas hacia futuro, nosotros hemos trabajado en esa vía y en realidad lo que pensamos es que la interdependencia de los riesgos nucleares en el contexto actual hace que ya no sea conveniente medir o las acciones de los gobiernos como si fueran acciones de partidos políticos o bandos o equipos de fútbol, los que están del lado del desarme, los que están del lado de la no proliferación, y siempre como factor así de negociación las presiones mayores o menores referido a los usos pacíficos. Yo creo que algo que nos interesa a todos, a la humanidad, a cada uno de los seres humanos en sí, y a los gobiernos, por más que muchas veces no parecen tomar registro de esto, es la reducción integrada de los riesgos nucleares.
Nosotros con la red de líderes de América Latina y el Caribe, a la cual el embajador Duarte pertenece, hemos emitido una declaración que se llama Por la reducción integrada de los riesgos nucleares, donde hacemos notar estas interdependencias entre los riesgos. Entonces, ¿cómo se podría plasmar esta reducción integrada de los riesgos nucleares? Bueno, un ejemplo virtuoso hemos tenido en la cumbre de seguridad nuclear, las sucesivas cumbres de seguridad nuclear convocadas por el presidente Obama allí por el 2010 y que después tuvieron 4 expresiones sucesivas hasta terminar en el 2016. En estas cumbres de seguridad nuclear, donde participaron países nuclearmente armados y países sin armas nucleares, se llegaron a consensos respecto de cómo reducir el riesgo que proviene del terrorismo nuclear, tanto en la expresión de una posible detonación con un arma nuclear improvisada, como una bomba sucia o como la protección de las instalaciones nucleares, lo cual llevó en definitiva a que los países, frente a las cumbres de seguridad nuclear, a las cuales participaron Argentina y Brasil, se comprometieran a tomar determinadas medidas para protección de sus materiales e instalaciones. Eso ha sido un ejemplo virtuoso que unió, de alguna manera, a los países con y sin armas nucleares. Por otro lado, yo creo que un paso superador y creativo de esas cumbres fue lo que se ha dado a llamar como las coaliciones por tópico. Es decir, nosotros creemos en las coaliciones por tópico. Se toma un determinado asunto, entonces transversalmente los países, acuerdan llevar adelante un determinado tópico y apoyarse mutuamente por más que tengan o no tengan armas nucleares. Un ejemplo clave de la última cumbre de seguridad nuclear fue la declaración conjunta para sostener una acción para fortalecer la arquitectura global de la seguridad nuclear, en la cual se suscribieron 40 estados y se propusieron, y está sucediendo, que como las cumbres de seguridad nuclear terminaron en 2016, a partir de allí iba a haber un grupo de contacto en temas de seguridad nuclear que de alguna manera llevara adelante los preceptos de las cumbres y los fortaleciera y controlara el cumplimiento. Cabe destacar que en esta declaración conjunta, que implica un compromiso, que se la llama en el sistema de las cumbres de seguridad nuclear gift basket, como un regalo, ¿no es cierto?, a lo que es la presidencia de la cumbre, se incluyeron Francia, India, Israel, Reino Unido y Estados Unidos entre los 40 países. Y de alguna manera se está trabajando en ese tópico. Bueno, el universo de lo nuclear es tan amplio que hemos dado aquí algunos ejemplos relevantes, pero en realidad lo que yo creo es que países como los nuestros debemos tratar de propender a que las soluciones que aportemos sean inclusivas también de los países poseedores de armas nucleares, porque de otro modo vamos a seguir dividiendo esa brecha, dividiendo las aguas, y el mundo, en una realidad paralela a lo que es la diplomacia, a lo que son las declaraciones, va a seguir armándose, va a seguir teniendo armas más sofisticadas y, en definitiva, y ojalá, Dios no lo permita, que alguna vez alguna de estas armas sea detonada. A partir de ahí, muchas gracias por escucharme y espero haber traído algún pensamiento fuera quizás de los moldes, pero bueno, que pueda despertar algún tipo de debate tal vez o de pensamiento. Muchas gracias. Muito bem.